único espacio dedicado a conocer las ideas de los estudiantes. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con los estudiantes. Hoy vamos a colocar sobre la mesa del debate, sobre la mesa de discusión, el tema laboral. Y es que se acerca el 1 de mayo. Particularmente, esa fecha tiene, además de las tradicionales actividades que se realizan, un punto en particular. Se estará aprobando la nueva Ley Orgánica del Trabajo y también se estará decretando el incremento salarial para este año, 32% en dos partes. Al menos así ha sido anunciado. El otro punto en particular que tiene este 1 de mayo es que pudiera estarse aprobando como parte de la Ley Orgánica del Trabajo el Fondo de Prestaciones Sociales, que ha generado bastante ruido, ha generado bastante confusión, ha generado bastante de qué hablar. Y eso es uno de los puntos principales que vamos a estar discutiendo el día de hoy en Encuentro con los Estudiantes. Para ello tenemos a un grupo de invitados. Comenzamos presentándoles a Jesús Armas. Él es estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Católica Andrés Bello y coordinador de Juventud Primero Justicia Caracas. A su lado se encuentra Alejandra Díaz, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santa Rosa. También se encuentra con nosotros Freddy Gutiérrez, estudiante de Trabajo Social del Colegio Universitario de Caracas y miembro de la Juventud del PSV. Y por último, está acompañándonos el día de hoy Johanelli Lunki, estudiante de Estudios Políticos y Administrativos en la Universidad Central de Venezuela y miembro de Patria es Universidad, a quienes les damos la bienvenida aquí en el estudio. Pero usted también es parte importante de este equipo, es parte importante de esta discusión. Y para conocer su opinión puede hacerlo a través de nuestro Twitter, @sestudiantesbb, ya de inmediato lo tienen en pantalla y puede ir participando, sus opiniones van a estar apareciendo en pantalla. Comenzamos con el tema. Incremento del salario mínimo, nueva ley orgánica del trabajo. ¿Qué opinión les merece de ustedes todo lo que se dice en cuanto a en particular, el Fondo de Prestaciones Sociales? Para ubicar un poco a la gente de qué es lo que se está diciendo de él, se dice que ya las empresas no van a administrar lo que son las prestaciones sociales, sino que pudieran ir a un fondo que va a administrar el gobierno, donde se va a poder disponer solo del 50% de ese fondo e incluso se iría a disponer de él en calidad de préstamo, o sea que habría que reintegrarlo. Eso como que no le ha caído bien a buena parte de los trabajadores. Entre otras cosas que se han dicho también que pudiera ir a un fondo en los bancos a través de una cuenta que lo va a seguir administrando. El caso es que todavía como que no está bien definido en la ley hasta que no se apruebe. Sin embargo, se ha generado este ruido. ¿Qué opinión les merece a ustedes al respecto? Bueno, mira, son tres temas bien importantes que afectan a más de 6 millones de venezolanos. 6 millones de venezolanos que tienen empleo formal, porque la mayoría de los venezolanos se encuentra en el empleo informal. Por eso nosotros desde Primero Justicia, nosotros proponemos el empleo de calidad y el empleo formal para la mayoría de los venezolanos. En primer lugar, cuando hablamos del tema del aumento del salario, esto no era algo opcional, esto era algo que se tenía que dar por la dignidad de los trabajadores. Pero este aumento salarial sigue siendo deficitario debido a que nosotros somos, junto con Haití, el país de América con mayor inflación. Mientras el resto de los países de América Latina tienen inflación de un dígito, en Venezuela tenemos una inflación de casi un 30% durante el 2011. Pero se habla que el sueldo mínimo de los trabajadores en Venezuela es el más alto de la América Latina llevado a dólares, ¿no? Junto con Brasil es quizás el sueldo mínimo más alto, pero sin embargo nosotros también somos uno de los países más ricos de la región y además la capacidad y el poder adquisitivo de los venezolanos cada día disminuye debido a la inflación. Como ya te dije, tenemos una inflación de casi 30%, cerramos el 2011 con 27% y se proyecta que en el 2012 será mucho mayor. Y para hablar un poco del tema de la ley orgánica de trabajadores, esa es la segunda ley más importante de Venezuela. La primera es la Constitución Nacional y la segunda es la ley orgánica y se está haciendo y se va a aprobar, se intenta aprobar de manera inconstitucional. Esto debería ser aprobado por 2/3 de la Asamblea Nacional y se está haciendo a través de una ley habilitante. Pero antes de hablar un poco más, por lo cual se está dando la espalda a todos los trabajadores y a la Asamblea Nacional que fue elegida por el pueblo venezolano. Antes de entrar un poco más a discutir sobre la ley orgánica del trabajo, vamos a reforzar lo que es el salario mínimo, el monto que se está dando. Jesús nos decía
que la inflación se come lo que es este incremento. ¿Qué opinión merece usted al respecto? Bueno, yo creo que Jesús está un poco mal informado porque si tú revisas un poco lo que se está haciendo a través de la Ley Orgánica del Trabajo, vemos que miles de trabajadores a nivel nacional están recogiendo firmas. De hecho, ya están en ese proceso. Hay una discusión, hay un parlamentarismo de calle que, bueno, viene gracias a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ejerce eso, lo que es la participación protagónica de todo el pueblo. Hablando del 1 de mayo, vemos que esto es un gobierno responsable, revolucionario, que sí hace el incremento todos los años del sueldo, y como usted lo decía, es el sueldo más alto de toda Latinoamérica. Aparte de eso, Jesús... ¿Pero la inflación se lo come? Depende, porque ellos hablan de que supuestamente no hay un poder adquisitivo, pero nosotros vemos que la mayoría de los venezolanos tienen, por ejemplo, un teléfono inteligente que vale más de lo que debería. O sea, que eso es un lujo que algunos lo ven como una herramienta, otros lo ven como un teléfono para tenerlo y para verlo, como quien dice. Pero no solamente eso, Jesús. Vemos también el poder adquisitivo que nosotros vemos, por ejemplo, en la compra. Somos una sociedad capitalista y prefieren tener un teléfono inteligente en lugar de tener un vergatario. Eso es lo que están diciendo. No es eso lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que el poder adquisitivo se ve en las calles, porque nosotros vemos que los venezolanos tienen adquisición en vehículos, adquisición de vivienda. Nosotros, mira, este gobierno revolucionario tiene una inversión social de más de 461.000 millones de dólares en todo lo que son las obras públicas, mientras que del año 86 al año 96 solamente invirtieron ese gobierno que tú defiendes 76.000 millones de dólares. Vemos, por ejemplo, la inversión que hay en la de parto, ustedes que son estudiantes, una matrícula escolar que para el año 98 nada más 800.000 estudiantes tienen acceso a la educación universitaria. Ahorita hay más de 2.300.000 estudiantes, y eso se ve, Jesús, se ve en las calles. O tú no te has montado en el metro hacia Los Teques, o no te has montado o no has visto las obras que está haciendo el gobierno revolucionario. Okay, pero vamos a retomar el tema laboral. Vamos a retomar el tema laboral. Ya hemos hablado un poco sobre lo que es este incremento salarial. Escuchamos las dos posiciones. Vamos a entrar de inmediato, porque eso nos va a dar mucha tela que cortar, sobre el aspecto del Fondo de Prestaciones Sociales. ¿Están de acuerdo con que se cree un fondo, suponiendo que se aplique? Porque todavía, digamos, está en discusión. Pudiera, antes del 1 de mayo, haber alguna otra información. A lo mejor no se aplica, pero de otra manera, o no se aplica definitivamente, ¿no? Pero suponiendo que, como ha sido anunciado, la creación de un Fondo de Prestaciones Sociales, ¿están de acuerdo en que debe crearse y que debe ser el Estado quien administre las prestaciones de los trabajadores? Yo creo que más de un fondo de prestaciones sociales, lo que se está diciendo y lo que el compañero Freddy acaba de decir, es que los venezolanos de una vez y por todas, y los trabajadores, lo hemos visto en el metro, aquellos muchachos y muchachas que nos montamos en el metro a diario, vemos como los trabajadores son los que están promoviendo la ley orgánica del trabajo, y que no es nada más aquellos enclaustrados que se encontraban dentro de la Asamblea Nacional los que defienden diferentes posturas. Yo creo que eso es un punto álgido que tenemos que tomar en cuenta. Cómo la República Bolivariana de Venezuela pasó en su constitución protagonismo y el parlamentarismo de calle, que no nada más son las personas o los diputados que son electos por el pueblo, pero que muchas veces se han quedado allí, ¿no?, como parlamentarios. Entonces, yo creo que antes de dar esa discusión sobre el fondo, es importante resaltar esto, cómo los venezolanos y las venezolanas, una vez más, tenemos la oportunidad de elegir lo que verdaderamente queremos, los trabajadores verdaderamente hacer las reglamentaciones que ellos prefieren. ¿Y los venezolanos eligieron que se cree un fondo de prestaciones sociales? De hecho, el presidente de la República ha dicho, como muy bien lo has dicho tú, o sea, no, está planteado el fondo de prestaciones sociales, pero aún se siguen recibiendo todas aquellas modificaciones que el pueblo venezolano quiere hacerse. O sea, yo creo que si el pueblo venezolano verdaderamente decide que el fondo de prestaciones sociales debe darse, yo creo que más que el gobierno bolivariano es un clamado del pueblo lo que se está haciendo allí. Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras, desde el fondo de prestaciones sociales, desde la ley orgánica del trabajo, están decidiendo una vez más lo que quieren hacerse, no nada más con su trabajo, sino con el trabajo de todos los venezolanos. Yo creo que más que una voz del gobierno bolivariano, es una voz de los trabajadores. Allí yo creo que en esto que ustedes están hablando del parlamentarismo de calle, yo no comparto esa idea con ustedes en principio, porque si esta ley orgánica, que como comentó Jesús al principio, debe ser aprobada por 2/3 partes de lo que es la Asamblea Nacional, ¿por qué entonces se quiere aprobar por una vía de ley habilitante? Se supone que si debe estar el parlamentarismo de calle, deben ser los trabajadores y los empresarios los que compartan junto al pueblo y junto a los parlamentarios las ideas, cosa que no se hace. Más que todos los trabajadores, porque los empresarios siempre van a decir... Pero el empresario también está afectado porque todas las leyes deben beneficiar a las dos partes. Y esta ley está beneficiando a los trabajadores, que es verdad, lo necesitan. Pero ¿qué pasa? Tú no puedes beneficiar a una sola parte si la otra no va a trabajar en conjunto.
Ahora, vamos a hacer una pausa. En la próxima parte, obviamente, vamos a ampliar mucho más sobre lo que incluye esta ley orgánica del trabajo y sobre lo que preocupa a la gente, sobre lo que ha sido tema de conversación en la mesa de los venezolanos durante los últimos días, este fondo de prestaciones sociales. Usted puede participar, ese estudiante bebé, en nuestro Twitter, a través de allí, su participación en pantalla. Ya venimos. Continuamos con el encuentro con los estudiantes, hoy abordando el tema laboral, el tema del Fondo de Prestaciones Sociales. Ya tenemos participación a través de Twitter. El señor Eduardo Chacón pone en el tapete el siguiente planteamiento. Este gobierno se quiere meter con el patrimonio de los venezolanos, quiere controlarlo todo y lo está llevando a tomar medidas desesperadas. Esta es una estrategia para controlar la inflación. ¿Qué opinión le merece a usted esta opinión? Estoy totalmente de acuerdo. No solamente eso, está aprobando una ley orgánica del trabajo a espaldas del pueblo. Mientras en todos los sectores populares, todos los trabajadores quieren participar y tienen su opinión, mientras la ley orgánica vigente tomó más de 4 años en ser desarrollada para que todos los sectores pudieran dar su opinión y se pudiera llegar a un consenso, el día de hoy se quiere aprobar para el 1 de mayo una ley orgánica que no incluye los pensamientos de nosotros los universitarios, no incluye los pensamientos de los académicos, no incluye los pensamientos de los sindicalistas, sino solamente de un pequeño sector y se está realizando en una comisión desde Miraflores. Imagínense que todas sus prestaciones sociales que son prácticamente utilizadas para emergencias o para políticas habitacionales sean totalmente centralizadas y que tengas que ir a buscar tus prestaciones a Carmelitas o a Miraflores. Eso no es lo que nosotros queremos para Venezuela. Nosotros queremos descentralización, nosotros queremos progreso, nosotros queremos una unidad y queremos que todos los venezolanos puedan participar y no que se aprueben leyes relámpagos y leyes a espaldas del pueblo venezolano. Ahora, ¿ustedes están de acuerdo en que sea el Estado quien administre las prestaciones sociales? Y para ello me voy a basar en una publicación que salió el pasado viernes en el diario El Carabobeño. Titula así de la siguiente manera: Gobierno adeuda 77 millones de bolívares en prestaciones sociales. Esto lo dijo Omar Escalante, presidente de FETRA Carabobo, quien dijo que esta cantidad la ha acumulado el gobierno al no cancelar las prestaciones al personal dependiente de la administración pública, lo cual debió hacer en 1997 al cambiar el régimen producto de la modificación de la Ley Orgánica del Trabajo. Estamos hablando de una deuda con el propio personal, los empleados públicos. Si existe esta incapacidad, por decirlo de alguna manera, de garantizar las prestaciones sociales para los empleados públicos, ¿cómo será llevarlo más allá? Esa es una de las grandes interrogantes que se hace la gente. ¿Cómo creerle a estos líderes que hace 10 años, justamente esta semana que todavía está transcurriendo, estábamos nosotros recordando lo que fue el 11, 12 y 13. Estábamos recordando, justamente que usted me habla de FETRA Carabobo, uno de los cuales también convocó a paro, uno de los cuales hace 10 años, como la CTBF de Cámara, convocaron, pero déjame hablar un poquitico, pero que es parte de recordarte, porque aquí hay una realidad, de paso, una realidad que es que todas las cosas que hace el gobierno, ellos dicen que son malas, pero ellos no hablan de una gran misión Amor Venezuela que, por ejemplo, está incluyendo en el sistema de seguridad social del país, que también tiene que ver con esa ley, está incluyendo a los que nunca cobraban una pensión. Eso va, porque eso tiene que ver con la inflación. ¿Tiene capacidad el Estado para administrar las prestaciones sociales de todo el país, de todos los trabajadores del país? Pues claro que tiene capacidad. Si nosotros tenemos la capacidad de administrar lo que sería toda la industria petrolera. Y también recordarte, cuando nació Cadivi, cuando se creó Cadivi, ¿por qué se creó Cadivi? Voy a ese tema para recordarte que en el año 94-93 se llevaron los dólares al extranjero y miles de personas fueron a la quiebra. Se crea Cadivi para crear un control, para que las empresas privadas y cualquier persona que desee hacer algún daño al país no se lleve los dólares. Lo mismo se está haciendo con ese fondo. Ese fondo se crea para proteger a los trabajadores, proteger de que ahora, como viene una elección y tú sabes que es así porque vienes de un partido que es Primero Justicia, un partido que hace 10 años tiró un golpe de Estado y que el mismo que hoy cree que va a ser presidente de la República, invadió una embajada que es un espacio de soberanía y aparte de eso llamó un paro nacional también. Entonces, esas son el tema laboral. Una cosa, yo creo que es importante allí tomar en cuenta algo.
¿De dónde sacamos la información? Del carabobeño. ¿Cómo se le llega a los venezolanos al día a día? Por los diferentes periódicos, los diferentes medios de comunicación que alardean el pueblo. Creo que